tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen comienzo de semana. Recibimos a la senadora Verónica Alonso, tal como les habíamos anunciado. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias, Nicolás. Como siempre, un gusto estar acá. Integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y obviamente, vamos a comenzar por temas internacionales, ¿se cayó la estantería en Argentina? ¿Qué pasó? Definitivamente, ¿no? Un resultado absolutamente sorpresivo. Se dio, por supuesto, las elecciones de Argentina el día de ayer. Creo que lo más importante es que se dio en un marco democrático, ¿no? Con todas las garantías, pero el resultado definitivamente yo creo que marca, ¿no?, el fin de los populismos en la región, por lo menos en Argentina. Creo que con un final incierto a ese balotaje del 22 de noviembre, pero creo que es un cambio, ¿no? Hay un cambio de una película, vamos a ver una película distinta. No sé qué tanto es extrapolable a nuestro país, pero pasa, ciertamente pasa. Hay elecciones en la República Argentina y los distintos sectores políticos, los dirigentes políticos de nuestro país se identifican con alguna de las corrientes políticas en la hermana República Argentina. Sí, lo importante es que no primen las afinidades, en el caso Argentina, Uruguay con nuestro país, no primen los intereses ideológicos, sino justamente defender el interés nacional en el caso nuestro, ¿no? Pero con los resultados puestos, ¿no debió tener el Partido Nacional quizás una posición más cercana a Macri? Por lo menos ayer no era conocido que ningún dirigente importante del Partido Nacional estuviera presente en el búnker de Macri. Sí, en mi caso yo iba a participar como observadora electoral del Parlamento del Mercosur, que además también habían elecciones de los parlamentarios del Mercosur en Argentina. Pero creo que observamos, ¿no?, con el respeto y la distancia que corresponde. No fue así en el caso del propio gobierno, ¿no?, que marcó esa cercanía al kirchnerismo y en este caso al candidato Scioli. Creo que es importante el respeto a un proceso electoral realmente que creo que va a marcar una diferencia y que empezó a marcar una diferencia importante en la región. Y el dato quizás más sorpresivo fue lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que una mujer, en el caso de Vidal, haya obtenido la victoria es un cambio hasta de paradigma, no solamente porque es la primera mujer que va a ser gobernadora en la provincia de Buenos Aires desde la salida de la dictadura en el año 83, que no gobernaba además un peronista, ¿no? El peronismo, bueno, y en este caso ahora el kirchnerismo, creo que ha perdido un bastión muy importante. Sí, claramente la derrota en la provincia de Buenos Aires, aparte por inesperada, ¿no? Absolutamente, no, y además también en el ámbito legislativo. Ayer se elegían también, había cambio, ¿no?, en el ámbito legislativo. El Frente para la Victoria lleva perdido aproximadamente cerca de 26 escaños, 26 diputados, ¿no? ¿Fue un error de Vázquez recibirlo a Scioli hace algunas semanas? Yo creo que hay, por supuesto no puede negarse, ¿no?, a un candidato, pero creo que hay apresuramientos. Hubo apresuramientos, por ejemplo, con el propio vicepresidente Sendik. Vuelvo a insistir, creo que en esto nuestro país tiene que mantener, sin inmiscuirse en los asuntos internos de los demás países, tiene que mantener el respeto en un ámbito y en un proceso electoral, ¿no?, donde creo que tiene que mantener esa ecuanimidad y sobre todo la imagen de nuestro país de no interceder en procesos electorales, por más que seamos demasiado vecinos. ¿Y Enciso no le erró de búnker ayer al ir al de Scioli en vez de estar en el de Macri o en el de Massa? Bueno, no sé si son errores. Creo que en esto lo más importante, vuelvo a insistir, creo que lo más importante del proceso electoral argentino fue el proceso como se dio, un proceso democrático, garantista para todos los argentinos, con un final absolutamente sorpresivo. Vamos a ver qué pasa el 22 de noviembre, pero yo me quedo con esto que decía recién. Creo que es el principio del fin de los populismos en la región. Creo que la gente se cansó, ¿no? La gente se empieza a cansar de las promesas electorales, de las divisiones que generan, ¿no? Los populismos generan esas divisiones donde siempre tienen que haber los malos contra los buenos. Y ayer lo decía el del discurso del propio Macri, ¿no? Creo que es momento de generar, de unir, de todos pelear para el mismo lado. Me parece que eso es lo que quieren, lo que quiere la gente no solamente en Argentina, sino también en otros países, y si no miremos el caso de Venezuela, que ojalá que también recorra el mismo camino. Hablando de Venezuela, ¿a ustedes les molestó y lo hicieron público la presencia del ex canciller Elías Jaua aquí en el Uruguay? Definitivamente, creo que eso implicó una especie de chantaje
al propio gobierno. No es bueno que exista un cambio de favores, que venga un emisario del gobierno venezolano a hacer los deberes, a pedir apoyo al Frente Amplio para que mire un proceso electoral que seguramente esté viciado de abusos de poder a cambio de destrabar los negocios que nuestro gobierno ha hecho con la República de Venezuela. Creo que Uruguay tiene que mantener esa imagen que ha mantenido y que ha tenido, ¿no?, imagen seria de país, y nosotros le planteamos al gobierno que en el caso de que hayan observadores electorales, que sean de todos los partidos políticos. O sea que ustedes van a solicitar tener presencia el 6 de diciembre en Venezuela. Definitivamente. Si el Frente concurre, en este caso como veedor electoral, Venezuela, para arrancar, no acepta observadores electorales, que eso debería ser lo que debería aceptar cualquier, ¿no?, en cualquier proceso democrático. No lo ha aceptado por parte del Mercosur, no lo ha aceptado por parte de la OEA, solamente ha aceptado veedores electorales de la UNASUR, que lamentablemente se ha transformado en un club de amigos y por lo tanto van a mirar, ¿no?, con una mirada o con una lupa o con una miopía hacia ese proceso electoral. En este caso creo y considero que tiene que haber observadores electorales ecuánimes o por lo menos imparciales en cuanto a las garantías que el pueblo venezolano merece el próximo 6 de diciembre. Eso sí, la decisión la toma el gobierno. Ahora puede eventualmente pasar que el Frente Amplio envíe como partido sus propios veedores y ahí ya no tienen demasiado para hacer. Bueno, nosotros creemos que es una buena medida que el Parlamento Nacional pueda enviar observadores de las distintas fuerzas políticas. Creo que le haría bien al sistema democrático y a la defensa en la región de lo que nosotros creemos que hay que defender. Bien. Le cambio de asunto, usted ha sido bastante crítica con el mensaje presupuestal, por lo menos en las primeras comparecencias. Hoy a las 9:30, si no me equivoco, se reúne la comisión del Senado para avanzar en torno al tratamiento de este mensaje presupuestal. ¿Qué es lo primero que le hace ruido? ¿Qué es lo primero que usted tiene ganas de proponer? ¿Cuáles son sus primeras conclusiones acerca del tratamiento de esta iniciativa? Lo que le dijimos a Astori cuando vino, este es un presupuesto irresponsable, ¿no? Astori vino alegremente a la comisión a decirnos que vamos a endeudarnos, vino con un presupuesto desfinanciado en 2.000 millones de dólares y que vamos a endeudarnos en el quinquenio en aproximadamente 10.000 millones. Eso no es serio, no es serio. Y esto, hablando en economía básica, esto es como en una casa, Nicolás. Si yo tengo un ingreso en mi casa por 10, no puedo hacer un presupuesto de 11, porque alguien lo paga. Por lo tanto, nosotros no vamos a acompañar este presupuesto porque esto significa que la deuda la terminan pagando nuestros hijos. Porque en este ejemplo de la casa que hacíamos referencia, esto es, armo un presupuesto por encima de lo que tengo previsto, de ese ingreso que tengo previsto, y entonces consigo algún vecino que me presta. Y festejo porque ese vecino me presta. Eso no es serio. Y eso es lo que ocurre con este presupuesto. Es un presupuesto expansivo, nuevamente, con aumento del gasto, donde además es difícil creerle a Astori que vamos a crecer, ¿no? Uno mira la región, analicemos, y el propio equipo económico nos hacía el análisis de la región. Desaceleración de la economía china, miremos en la región, recesión en Brasil, incertidumbre en Argentina, por lo que veíamos recién, descenso del precio de los commodities. Y Uruguay, sin embargo, frente a todo ese escenario, va a crecer con una proyección que solamente el gobierno cree. Ahora, ¿es viable tener una mejor educación, una mejor salud, una mayor seguridad sin incrementar el presupuesto? Pero acá el problema no es la cantidad, sino la calidad del gasto, que es lo que nunca se analiza. Bueno, pero si los docentes siguen cobrando 17.000 pesos, es probable que no se consigan unos mejores resultados educativos. Sin ninguna duda. De hecho, en este presupuesto el incremento más importante va a estar de vuelta en la educación, pero lo más importante acá es que esté atado a resultados, a metas, a objetivos, que es lo que nunca se define. Nunca se define en los presupuestos, por lo menos en este y en el anterior. No está atado a buenos resultados, ¿no? Acá se habla otra vez de un 6% para la educación, nosotros lo votamos con las dos manos, si es necesario. Todo lo que implica esa motivación para que hayan salarios dignos para los maestros y para los docentes. El problema es que no está planificado cuáles van a ser esos resultados que todos esperamos y que no hemos visto.
mirábamos las gráficas de Astori cuando hacía la presentación la semana pasada, el mayor crecimiento lo tuvo ANEP. Y sin embargo, los resultados siguen siendo muy malos en la educación. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en aumentar el gasto. Bueno, creo que no se puede estar por encima de lo que uno ingresa, ¿no? Eso parece básico. Pero además tiene que estar atado a cumplimiento de metas. Lo mismo ocurre hoy cuando tengamos la comparecencia de las autoridades del INAU. El INAU ha estado cuestionado, ¿no?, en estos últimos meses y en estos últimos años en su principal misión, ¿no?, como institución que tutela los derechos de los niños. Tiene que resguardar esos derechos. Sin embargo, no solamente ha estado cuestionado por organismos internacionales en lo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos, ¿no?, procesados por la justicia a los funcionarios por lo que ha ocurrido con los menores en infracción con la ley. Pero viene a pedirnos aumento en lo que tiene que ver con salarios, retribuciones personales, creación de cargos. Entonces, nosotros miramos y analizamos este presupuesto y tiene que ser serio, tiene que ser responsable. El INAU tiene que buscar reinsertar, tiene que haber un cambio, y esto es no solamente en el INAU, sino en todo el Estado. Tiene que haber un cambio en el compromiso de la gestión. No se puede venir a pedir lo que no se tiene y encima sin ningún compromiso atrás. Tiene que haber calidad y no solamente cantidad, calidad en el gasto. Ahora, insisto con el concepto, se me hace bastante complejo poder conseguir, por ejemplo, un buen sistema de rehabilitación de menores sin que haya asignaciones presupuestales fuertes, porque todas las políticas de rehabilitación de los menores son costosas, sobre todo de los menores infractores, ¿no? Son quizás las más costosas. Trabajar para que los funcionarios sean lo más profesionales posibles y no suceda lo que ya todos vimos que sucedió. Pero no es endeudándonos, no es endeudando a la gente que vamos, no es serio para el ciudadano, para el contribuyente. Yo no estoy poniendo la defensa de la deuda o no, no estoy haciendo un juicio de valoración, simplemente estoy diciendo cómo se hace para reclamar mejores resultados. Bueno, redistribuyendo lo que tenemos de la manera más eficiente. No es eficiente, en algunos casos, la redistribución para la creación de cargos. Hoy aparece, ¿no?, en la prensa que hay creación de más de 55 cargos de confianza, de particular confianza. Eso es una ineficiencia. La ineficiencia de las empresas públicas. Astori nos dice que ahora sí, a partir de ahora, se va a esperar un buen resultado de las empresas públicas. Cuando la gente, ¿no?, esto es subestimar a la ciudadanía, ¿no? Cuando hemos tenido, bueno, el caso de Pluna, el caso de ANCAP, el caso de Antel, es decir, empresas monopólicas que dan pérdidas millonarias por ineficiencia en la gestión. Claro que se puede y que se debe asignarle los recursos a donde más necesitamos, a la educación, a la seguridad, a la rehabilitación de esa cantidad de jóvenes y de menores que tenemos en las instituciones del INAU, pero es redistribuyendo con eficiencia, con inteligencia y siendo responsables con la ciudadanía, que son los contribuyentes, y que es el dinero de los contribuyentes quien el gobierno designa y distribuye. ¿Y qué actitud va a tomar usted con relación al sistema de cuidados? Sabe que hubo una polémica muy importante a nivel de la Cámara de Diputados porque de los lugares donde se rescataron fondos para reasignar para la educación es justamente el sistema de cuidados. Siempre se corta por el lado más fino, lamentablemente. Esta promesa, no solamente por ser una promesa electoral, sino porque es el bastión más importante del propio presidente Vázquez, la política social más importante de este periodo, y había mucha gente que se generaron expectativas positivas con respecto a esto, y lo que más me duele en esto es que todo aquello positivo que se genera en la gente se transforma en una nueva frustración. Se corta por el lado más débil, decía, porque le sacan en particular del capítulo de la discapacidad a los discapacitados severos, ¿no?, que no salen a la calle a protestar, ¿no?, esas mamás y esos papás que lamentablemente hace años que esperan respuestas, por ejemplo, con los asistentes personales. La cantidad, Nicolás, de madres que han llamado, en caso a mi despacho, que he trabajado en el tema de la discapacidad, preguntándome cuándo iban a tener a sus cuidadores, que es una promesa que se hizo en campaña electoral. Creo que no es serio
que una promesa electoral termine en una nueva frustración. Vamos a trabajar en el Parlamento insistiendo que esos fondos que estaban destinados por parte del Poder Ejecutivo vuelvan, se recuperen a un sistema de cuidados que creo que es uno de los objetivos más importantes y que comparto y que he trabajado para que así fuera en las 3 poblaciones más vulnerables, ¿no? En la primera infancia, en la discapacidad y en la vejez. O sea que va a intentar que no se toque el mensaje del Ejecutivo en ese sentido. Y nos gustaría que eso fuera, que quedara así, que no se tocara. Usted ha planteado que el INAU no tenga el monopolio de las adopciones en nuestro país. ¿Qué otro organismo puede llegar a intervenir? Instituciones que cumplan con determinados requisitos. ¿Públicas o privadas? Públicas y privadas. No hay que tenerle miedo a esas asociaciones público-privadas que creo que el INAU ha mostrado en estos años que no ha ejecutado bien la tarea. El INAU tiene que ser el Estado, yo así lo entiendo, tiene que ser el regulador, el que controle, el que fiscalice, pero no necesariamente el que ejecute la tarea porque la ha hecho mal. Y si no, miremos los resultados. Seguimos teniendo, no solamente han reducido en un 50% las adopciones en este último año, a pesar de que hemos mejorado la ley, que se han intentado agilizar los plazos por parte del INAU y del Poder Judicial, sin embargo seguimos teniendo cientos de niños institucionalizados. Ahora, que se metan los privados que generalmente persiguen un lucro en algo como una adopción de un niño, ¿no es un peligro? No, justamente lo que nosotros hablamos es que se respeten y que se controlen no solamente los procesos, sino que se den las debidas garantías de que cumplen el proceso de manera eficiente, en tiempo y en forma. La búsqueda justamente es que el INAU controle que esas instituciones, hay instituciones sociales, hay organizaciones de la sociedad civil que pueden realizar la tarea de manera mucho más eficiente, siempre con el control estricto del Estado. Nosotros no planteamos que esto termine, es más, la búsqueda es evitar la vía paralela, ¿no? Lo que nadie quiere, que es la vía paralela en lo que tiene que ver con las adopciones. Pero lamentablemente el proceso tan engorroso, tan complejo, tan largo y no siempre satisfactorio, en primer lugar para el niño, que pasa años y pierde las posibilidades, cuanto más tiempo pasa, menos posibilidades tiene de ser adoptado, es que se cumplan con las debidas garantías para que ese niño pueda tener una familia que lo quiera, que lo contenga, que le brinde amor, que es lo más importante. ¿Usted va a plantear algo de eso hoy, por ejemplo, en la instancia con las autoridades del INAU, en el ámbito de la discusión presupuestal, cierto, pero también, bueno, el régimen de adopciones es parte de... Definitivamente, nosotros vamos a plantear no solamente el argumento que dijo la directora de adopciones no es justificable, que las adopciones bajaron un 50% porque no tienen los recursos humanos, debería darle vergüenza responder eso. Creo que en este caso nosotros vamos a plantear que no significa que no haya que tener recursos humanos preparados, asistentes sociales, psicólogos, pero hay. El INAU tiene aproximadamente 5.000 funcionarios. Tenemos 6.000 niños en programas de tiempo completo en las instituciones del INAU. Yo creo que no pasa por carencia de recursos humanos, sino por calidad de la gestión, por compromiso, por lo que hablábamos al principio. Nosotros le vamos a exigir al INAU compromiso en la gestión. Y en el caso de que no pueda asumir ese compromiso, bueno, rever el régimen de adopciones. Es necesario rever el régimen de adopciones en el país porque no hay derecho... Vamos a rever la ley que aprobamos hace un par de años y que tanto costó que llegar a un acuerdo, que todo el sistema político estaba detrás, eso hay que reverlo. Bueno, es que la ley, lo que nosotros no pudimos rever en ese proceso, la ley que se aprobó del Código de la Niñez y de la Adolescencia, en particular de las adopciones, fue la ley 18.590 del año 2009. En el 2009 se le adjudicó el monopolio de las adopciones al INAU. Nosotros, a partir de esa fecha, estudiamos y analizamos mejoras, y fue lo que se aprobó la ley 19.092 del año 2013. Pero no se modificó lo más importante, el nudo más importante, que tiene que ver con el monopolio. Nosotros lo que hicimos es mejoramos y nos pusimos de acuerdo en aquello que podíamos ponernos de acuerdo con todos los partidos políticos, que fue acelerar los plazos, sacarle, ¿no? Que se tiran la pelota el INAU, le tira la pelota al Poder Judicial, el Poder Judicial le tira la pelota al INAU, pero ahí los que pagan, ¿no? Mientras tanto miran pasarse la pelota los bebés de
2 meses, de 6 meses, de 1 año, que siguen institucionalizados en cada uno de los hogares de todo el país. Senadora Verónica Alonso, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Gracias, Nicolás, un gusto. La pausa y seguimos con más información.